Vamos, ¿ya puedo empezar entonces? Claro, claro Ok. que sí. Bueno, vamos a ver hoy lo que es el tema de dislipidemias. Los objetivos de esta clase, bueno, pues vamos a basar que es definir dislipidemias y sus tipos, conocer el manejo frente a distintas comorbilidades que acompañan comúnmente a las dislipidemias y analizar los nuevos algoritmos para el manejo terapéutico de las mismas y puntualizar sobre las medidas de prevención primaria y secundaria para dislipidemias en primer nivel de atención. Ok, bueno, vamos a empezar con la definición de dislipidemias. Son un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos en sangre que participan como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Las dislipidemias, pues es un diagnóstico muy importante porque, bueno, una patología importante porque representa uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que pues esta es debido a la aterosclerosis y trombosis de las paredes de los vasos arteriales, y esto pues a su vez constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, y pues sobre todo porque es asintomática. En México se estima que de la población que tiene hipertensión, hasta un 51% padece alguna dislipidemia, sea hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Es importante hablar de dislipidemias y prevenirlas, así como tratarlas correctamente, ya que la reducción de LDL de 39 miligramos representa una reducción de 11% en la incidencia de eventos cardiovasculares en un año. Entonces, pues es muy importante manejarla bien. Aldo. Aldo. ¿Ahí se escucha? Ya. Sí. Bueno, ok, en el 2018, pues obviamente se hizo una encuesta nacional de salud y nutrición en México, entonces vimos que la prevalencia del 2012 al 2018 iba aumentando al 19.5% y que pues obviamente hay esto en personas mayores de 20 años, pero puede llegar hasta 28% en personas que tengan de 50 a 79 años. ¿La que sí? ¿Verdad? Entonces vemos como, pues prácticamente, que es una alteración en el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? La cuestión de la dislipidemia. ¿Por qué nos importa esto? Pues se van a aumentar las lipoproteínas, estas unidas al colesterol. Entonces, ya vamos a ver ahorita más adelante los factores de riesgo, pues nos van a predisponer a una temprana aparición de lo que viene siendo la aterosclerosis. Aquí es importante porque vamos a ir definiendo, obviamente, causas primarias y secundarias. Algunas, por ejemplo, bueno, las primarias las voy a poner asociadas a mutaciones genéticas. Algunas pueden ser al receptor, otras pueden ser a la apoproteína 100. Entonces, aquí lo importante es nada más distinguirlas si algunas vienen siendo aisladas, las cuales vienen siendo, pues, obviamente, expensas del colesterol HDL, LDL, que es el que vamos a estar viendo. Otras, por ejemplo, la mixta, esa va a estar, sobre todo por el aumento del colesterol total y triglicéridos. Y vamos a ver también la hipoalfa lipoproteinemia, esa, pues obviamente va a ser una disminución del colesterol, pero está en altas, o sea, en colesterol de alta densidad. Importante tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, de las causas secundarias, pues obviamente tenemos como más prevalencia factor de riesgo que tenga el paciente diabetes mellitus tipo 2, como podemos saber, pues ya es un predictor o sea, ya se considera como si fuera una enfermedad coronaria. El alcoholismo, que pues lo tenemos muy, muy arraigado, lamentablemente, aquí en nuestro país. Y pues ya vamos a ver también en enfermedad hepática, obesidad, tabaquismo, que es uno de los factores que lo tenemos que también tener en cuenta en nuestra historia clínica. Vamos a ver algunos fármacos que van a tener ahí interacción, obviamente, en cómo se distribuyan los lípidos en el cuerpo. ¿La que sigue? Vale.
Y bueno, el diagnóstico, el estudio de laboratorio en el que nos vamos a apoyar, pues va a ser en el perfil de lípidos, en los que pues se va a medir el colesterol, siendo la meta pues menor de 200, triglicéridos menor de 150, HDL mayor a 40, y en el LDL, en este no hay como un valor fijo porque va a depender del riesgo cardiovascular que ahorita vamos a hablar. El colesterol LDL en tiempos recientes pues ha reemplazado el colesterol total como medición primaria para evaluar el riesgo por lipoproteínas heterogénicas, y es la medición más usada como objetivo de tratamiento. Los factores de riesgo para dislipidemias, pues bueno, muchos ya los conocemos, es principalmente, empezando pues la edad, mayor de 40 años en hombres, mayor de 50 en mujeres, su edad posmenopáusica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana, menores de 60 años, enfermedades inflamatorias como lupus y artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, evidencia de aterosclerosis, tratamiento para VIH con los antirretrovirales, manifestaciones clínicas de hipercolesterolemia como los antomas, antelasma y arco corneal prematuro, esto por ejemplo en la hipercolesterolemia familiar, y antecedentes familiares en de niños con hipercolesterolemia o quilomicronemia. Las dislipidemias están asociadas fuertemente a enfermedades muy comunes en nuestro entorno, como por ejemplo la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunitarias. La dislipidemia asociada que se presenta más frecuente es una hipertrigliceridemia con disminución del HDL. Es importante siempre estar pendiente de que en estos pacientes estarles haciendo su control o pedirles su perfil de lípidos, ya que esto pues tiene potencial, genera aterosclerosis y con esto aumenta el riesgo cardiovascular. En los pacientes con VIH, sobre todo, hay dislipidemias, pero pues son valores disminuidos. Tratamiento con antirretrovirales en VIH, la dislipidemia asociada es aumento de LDL y triglicéridos. En síndrome nefrótico también aumenta colesterol, triglicéridos y ApoB. Y en el hipotiroidismo, en el que el 56% de estos pacientes también van a presentar una hipercolesterolemia. Obviamente, como evaluación inicial de nuestro paciente en la consulta, pues tenemos que hacer una buena historia clínica, así como la exploración física, obviamente con búsqueda intencionada. Podemos también ir definiendo qué pacientes van a tener alguna enfermedad cardiovascular pues, asociada ahora, tanto para el riesgo de la aterosclerosis como esa enfermedad coronaria, o que tenga enfermedad, historia familiar de muerte prematura, infartos al miocardio. Entonces, si nuestro paciente ha padecido o tiene pancreatitis, hipertensión arterial sistémica, la diabetes, como les mencioné, la obesidad y las dislipidemias en los diferentes factores que vamos a ver. Entonces, aquí, bueno, esta tablita, entonces, para que no se olvide, hay un punto, nada más está mencionando causas secundarias de dislipidemia debido a fármacos. Entonces, podemos ver que puede haber por hormonas, por medicamentos, por ejemplo, que tenga cardiometabólicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la rosiglitazona. Entonces, ese medicamento nos puede elevar el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, pero también nos puede aumentar los niveles de triglicéridos, como lo estamos viendo aquí en la diferencia. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer una buena historia clínica y ver qué está tomando nuestro paciente para que no se afecten los resultados de los laboratorios que vamos a evaluar. La que sigue. Entonces, como exploración física, pues ya vemos que los antomas, pues vamos a ver que son acumulaciones de lípidos, ¿verdad? En la capa de la dermis. Podemos ver soplos carotídeos, disminución de pulsos en las regiones de popliteas, pedias o tibiales. También vamos a valorar anormalidades que podamos ver en fondo de ojo, ¿verdad? Para checar la mácula. La presión arterial, necesitamos hacer un buen registro de los rangos
índice masa corporal y pues obviamente el perímetro de cintura, que sabemos que en la mujer lo aceptable es que llegue a los 88 centímetros y en el hombre a 102. ¿Sí? Okay. Entonces, tipos de dislipidemias, vamos a verlas. Aquí en esta tabla, pues quise resumir un poco los diferentes tipos, en las que es importante recordar sobre todo lo que es la dislipidemia heterogénica, que va a estar pues muy frecuente en nuestros pacientes con todos los factores de riesgo que ya mencionamos, en la que el colesterol total pues va a estar arriba de 200, el HDL menos de 40 y los triglicéridos pueden llegar a 300 a 1000. Ya cuando estamos frente a un paciente en el que solo tenga triglicéridos aumentados por arriba de 1000, como por ejemplo en esta, la hipertrigliceridemia, hay que buscar causas primarias, como por ejemplo una hiperlipidemia familiar combinada. Estos pacientes tienen alto riesgo de padecer pancreatitis, entonces es muy importante manejarlos de una manera inmediata y adecuada. Podemos tener una hiperlipidemia mixta, es decir, con colesterol y triglicéridos aumentados. En estos pacientes hay que solicitar más estudios de laboratorio para buscar alguna causa secundaria. Una hiperalfa-lipoproteinemia característicamente va a tener aumento de los HDL mayor a 200 y colesterol total mayor, HDL mayor a 60 y colesterol total mayor a 200. En estos pacientes se debe sospechar un hipotiroidismo y pues debemos de hacer una correcta evaluación clínica junto con pues por un perfil tiroideo. La hipercolesterolemia secundaria, en esta el valor que se va a presentar alterado va a ser mayor a 200 y debemos de solicitar una glucemia, creatinina, un ego, una TSH y pues en estos pacientes generalmente está presente el síndrome metabólico. En la hipercolesterolemia familiar, típicamente los LDL están elevados, mayor a 190. Los HDL también están elevados, por lo que el colesterol total también. Los triglicéridos van a estar normales y pues hay que buscar hacer la búsqueda intencionada en la historia clínica, antecedentes familiares y pues, pues con esto se confirma con un cariotipo, pero pues es un nivel de atención pues ya terciario. Ahorita en el tratamiento de los algoritmos vamos a ver algunas características para sospechar de alguna dislipidemia o una hipercolesterolemia asociada a algo genético, que van a ser cifras de colesterol, de LDL, muy por encima de lo que normalmente vemos como un descontrol. Entonces va a ser fácilmente sospechable y también es algo que no lo vamos a manejar en primer nivel. Entonces, en cuestión de este cuadrito, no es necesario que se lo aprendan tal cual. Me interesa más que veamos otras cosas con respecto a diagnóstico, más que diagnóstico, porque pues un diagnóstico ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Que aquí en la hipercolesterolemia, a pesar de que nos explicaba todo esto Aldo, en dislipidemia, generalmente los pacientes van a venir asintomáticos y los hallazgos van a ser en un laboratorio. Entonces, lo que quiero que veamos aquí específicamente es, ya tengo un paciente con un descontrol. ¿Qué es un descontrol? Hablando en cifras del colesterol, ya sea colesterol total, LDL, HDL o triglicéridos. ¿Qué es un descontrol? Y ese paciente, ¿cómo lo puedo, o sea, para qué es candidato y cuáles son sus metas terapéuticas? Eso es lo que nos vamos a basar en lo que quiero que más se enfoquen ahorita en las diapositivas. ¿Ok? Seguimos. Y pues en esta diapositiva pues no lo voy a mencionar mucho, como dice la doctora, son más datos de laboratorio porque clínicamente es muy raro que un paciente llegue con manifestaciones clínicas como los antomas o el arco córneo. Okay. Esa tablita de atrás, ¿está? ¿qué pasaste? Está. Ese es un score hacia atrás. Ese es un score, la que sigue hacia atrás. No, se me hace que esa está. Esa, sí. Ajá. Ese es un score que se va a utilizar en segundo nivel precisamente para sospechar
o descartar, acuérdense que los scores son para sospecha diagnóstica, no para hacer diagnósticos definitivos en general. Entonces, de acuerdo al puntaje, como nosotros podemos hacer sospecha diagnóstica y hacer una referencia de segundo nivel. Pero en general, pacientes, los que vamos a mandar, más que por sospecha diagnóstica, va a ser porque no nos responden al tratamiento farmacológico que les vamos a dar. ¿Ok? Seguimos. Bueno, ya hablando del escrutinio de los pacientes, ahorita lo que mencionaba la doctora, pues bueno, tiene razón de que el paciente, pues a lo mejor necesitamos ahí hacerle una evaluación en laboratorios, o sea, de control, para ver cómo está su situación. Pero, por ejemplo, ahorita que venían las diapositivas de la TSH, ¿por qué le íbamos a hacer ese nivel del perfil tiroideo? Bueno, los pacientes con hipotiroidismo tienden a tener colesterol total elevado y los triglicéridos elevados. Entonces, obviamente tenemos que sacar pacientes sin factores de riesgo, ¿verdad? Pero a estos tenemos que evaluarles el riesgo cardiovascular. Entonces, siempre vigilar, así es. Exacto, esa va a ser a la par de nosotros, de llevar el control de una dislipidemia, pero sin olvidar que tenemos que hacerle ese análisis, porque si no caemos en la mala práctica de, por ejemplo, ver un resultado que esté dentro de los rangos normales del laboratorio, pero necesitamos saber su riesgo cardiovascular y la edad del paciente, y a lo mejor nos va a salir fuera de rango. Y de hecho, independientemente del hipotiroidismo, vamos a ver. Aro, independientemente del hipotiroidismo, ¿a qué pacientes les tienes que calcular el riesgo cardiovascular? Con otras patologías, otro tipo de patologías se refiere. ¿A qué pacientes le tienes que calcular el riesgo cardiovascular? O sea, pacientes con obesidad, con... Ajá, te escucho. Es que como no te pongas nervioso. Es que la estoy viendo. Pacientes con pues sí, que estoy comiendo. Ajá. Con otras comorbilidades, como pacientes con obesidad, en especial en mujeres que estén en tratamiento ya con un seguimiento ya a largo plazo con anticonceptivos, por ejemplo. Fernanda, ¿a qué pacientes les vas a calcular el riesgo cardiovascular? Y pacientes con comorbilidades, como también hipertensión arterial, habíamos dicho que también los hipotiroidistas, o sea, con alguna enfermedad metabólica, hipertiroidismo, hipotiroidismo, obesidad, hipertensión. Vale, ¿a qué pacientes les vas a calcular el riesgo cardiovascular? También pacientes que fumen, pacientes que pues tengan presión arterial alta, pacientes con colesterol arriba de 200. Carlos, ¿a qué pacientes les vas a calcular el riesgo cardiovascular? Carlos. ¿Carlitos Díaz. o a Díaz? Carlitos Díaz. Ah, ok. Pues yo también considero como mis compañeros los que tengan diabetes, hipertensión, tabaquismo, pues la dislipidemia. Son los que recuerdo. Ok. David, ¿algo más? Pues básicamente lo que dijeron, pero se lo podemos hacer casi a todos los pacientes. Es obesos, simplemente un factor que nos puede evitar o nos disminuye mucho la morbimortalidad de los pacientes, entonces se lo podemos hacer casi a todos, y especialmente a los que han sufrido un infarto. Exactamente, a todos los pacientes les podemos aplicar la escala de evaluación de riesgo cardiovascular. Obviamente, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, por supuesto que les tenemos que hacer el cálculo, pero todo paciente mayor de 40 años. Todo paciente mayor de 40 años tiene que tener un cálculo de riesgo cardiovascular, sobre todo y principalmente pacientes con factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? Porque recuerden que las tablitas, los scores incluyen a pacientes, hay un apartado incluso para pacientes sin riesgo cardiovascular, pero ellos también tienen que estar clasificados. Y sería lo ideal
que llegue un paciente a la consulta de ustedes, que hagan el cálculo de riesgo cardiovascular, si tiene o no tiene factores de riesgo, que hagan el cálculo y basado en eso el paciente ya tenga una base. Imagínense la felicidad que van a sentir como externos cuando llegue un paciente concertado a su consulta y que se cambió de consultorio y ustedes lo van a ver por primera vez y la nota que tiene es un paciente con tales enfermedades, con tal riesgo cardiovascular, con estas dosis de medicamentos, estas son sus metas terapéuticas, esos son sus últimos laboratorios. Qué chulada de nota, ¿no? Pues esas son las notas que tenemos que hacer nosotros. Precisamente tenemos que trabajar en hacer cálculos de riesgo cardiovascular y eso nos está fallando bastante en la consulta, porque nos ha fallado tanto que incluso estamos haciendo manejos de dislipidemias sin haber calculado el riesgo cardiovascular. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene hacer un cálculo de riesgo cardiovascular para yo saber qué manejo necesita ese paciente. Ustedes las notas, a lo mejor no les ha tocado ver mucha nota porque ahorita no todos todavía están al 100% en la computadora, en el CIF, pero ya les tocará de R2 estar casi al 100%, entonces van a notar que hay muchos manejos de dislipidemias y si se van notas y notas y notas hacia atrás, en ninguna nota van a encontrar qué riesgo cardiovascular tiene ese paciente. ¿Cómo le están haciendo los ajustes? Solo Dios. ¿Cómo saben qué dosis necesita ese paciente de estatinas? Solo Dios. Entonces, estamos haciendo manejos de dislipidemias, nos estamos quedando a la mitad, los estamos haciendo a ciegas, que es lo que yo quiero o es mi intención con este módulo, precisamente, romper esas cosas que hemos visto que fallan en la consulta y que necesitan una buena actualización. Entonces, todo paciente mayor de 40 años es candidato a hacerle un cálculo de riesgo cardiovascular, sobre todo quienes tengan uno o más factores de riesgo. Pero si viene un paciente, son esos pacientes que a veces estamos en la consulta y vengo a hacerme un chequeo general. Y muchos de los médicos, me incluyo, que a veces cuando ya estamos bien fastidiosos, un chequeo general. Bueno, ese paciente es el que está haciendo bien, ese paciente es el que hizo bien, vino a consultar cuando todavía no tiene enfermedades, cuando todavía no necesita ajustes, cuando todavía no necesita envíos, ya cuando viene que se infartó, que le cortaron una pierna, que ya no le funciona el riñón, pues ya para qué. Acuérdense que la prevención primaria es sobre donde nosotros debemos de trabajar. Entonces, si viene un paciente y le duele, se apachurró un dedo y resulta que es un paciente que tiene obesidad, que sus papás fallecieron de infartos, que tiene acantosis nígricas y que nunca se ha revisado en su vida, arréglenle el dedo y mándenlo a hacer una revisión al área preventiva. Calculen el riesgo cardiovascular y denle un seguimiento y se van a encontrar muchas sorpresas, ¿ok? De hecho, les cuento súper rápido. Mi tesis fue sobre factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes. Entonces nos encontramos muchos niños descontrolados con unas presiones arteriales increíbles. De hecho, tuvimos un adolescente con una presión arterial, traía 240/120 el día que los revisamos. Entonces, obviamente, con una obesidad mórbida, con acantosis, y pues es un muchacho de prepa. ¿Ustedes creen que alguna vez se hizo una detección? Si a veces a los pacientes de 40 años no les hacemos detecciones de riesgo cardiovascular, cuanto menos a los que no entran dentro de los criterios para poder utilizar las escalas, que son pacientes mayores de 40. Entonces, tenemos que estar sospechando y tenemos que estar haciendo estas intervenciones en todos los pacientes que tienen. Por eso la guía nos dice, todo paciente mayor a 20 años hay que mandarlo a preventiva, pero si el paciente tiene muchos factores de riesgo, lo podemos mandar desde antes de los 20 años, a hacerse detecciones. El cálculo de riesgo cardiovascular por las escalas que están hechas en una población mayor a 40, pues solo la podemos aplicar allí, pero las detecciones las podemos estar realizando a partir de los 20 años, ¿ok? Seguimos, porque yo sabía que con este tema me voy a emocionar y estoy segura que no vamos a acabar. Pásame al anterior y ese porfa nomás para no perderme. Entonces, nada más los factores de riesgo, o sea, aquí hay que ver si tiene o no, ¿verdad? Si no tiene los factores, nomás quedarnos que a partir de los 20 años hay que hacerle una revisión anual y cada 5 años, pues obviamente si todo en nuestra valoración inicial salió bien o normal, hay que seguirlo revisando a nuestro paciente, nada más
obviamente el colesterol total, el HDL, el LDL y el calcular el colesterol no HDL, que pues nada más es quitarle ahí el colesterol HDL al colesterol total. El que sí. Como decía ahorita la doctora, nomás que se quede bien claro que la evaluación del riesgo cardiovascular, pues obviamente es a personas arriba de los 40 años, pero nomás menciona que es una probabilidad para que un individuo experimente un evento coronario agudo o vascular cerebral en un periodo específico de 10 años, o sea, en el tiempo. Y pues esto se hace mediante muchas gracias. Bye. ¿Cómo te pueden ir? Mediante la tabla SCORE, ¿verdad? Que esta pues obviamente hay que repetirla cada 5 años si nuestro paciente es de bajo riesgo. Y ya veíamos que pues obviamente si nuestro paciente fuma, tiene hipertensión arterial o diabetes mellitus, que tenga las concentraciones elevadas de los lípidos, estos entran, ¿verdad? Digo, ya sería segundo nivel lo de la hiperlipidemia familiar. En el primero sí se toma en cuenta, obviamente, para la historia clínica. La que sigue. Y aquí lo vemos. Entonces, nomás déjame luego más grande porque no lo veía. Vamos a hacer en esta tabla SCORE, obviamente vamos a checar lo que son los porcentajes, que son los números que ustedes ven. En la tabla de abajo vamos a acomodar los valores que nos vayan a dar de colesterol total y los vamos a empatar con lo que es la presión arterial de nuestro paciente, obviamente con la edad y ya si fuma o no fuma, entendiéndose que están separadas tanto hombres como mujeres, ¿verdad? El riesgo cardiovascular obviamente va a aumentar en los hombres, y sabemos que es el que fuma más, pero ahorita ya con los tiempos se está empatando, como la tablita que vimos anteriormente en lo de los niveles de prevalencia de la encuesta. La que sí. Bueno, y una vez que localizamos a nuestro paciente en la tabla SCORE, dependiendo en la categoría que caiga, en el colorcito que caiga, el verde pues va a ser un riesgo bajo, que significa que tiene la probabilidad de ese paciente en el 1% a 10 años de presentar un evento cardiovascular. Riesgo moderado quiere decir que tiene la probabilidad de 1 a 5% a 10 años de probabilidad de un evento cardiovascular. También son pacientes que únicamente tengan diabetes mellitus de duración de menor de 10 años sin otro factor de riesgo, y pacientes jóvenes con diabetes mellitus 1 menor de 35 años o 2 menores de 50 años con menos de 10 años de evolución sin otro factor de riesgo. Riesgo alto van a ser pacientes que tienen entre el 5 a 10% a 10 años de padecer un evento cardiovascular fatal. En esta categoría también entran los que tienen colesterol total mayor a 310, LDL mayor a 190, hipertensión mayor a 180-100, familia con hipercolesterolemia sin factores de riesgo, también diabetes mellitus sin daño a órgano diana con mayor de 10 años de diagnóstico u otro factor cardiovascular, y también pacientes que ya tengan daño renal moderado, es decir, de 30 a 59. Pacientes de muy alto riesgo de morir a 10 años, pero de muy alto riesgo van a ser los que tengan mayor de 10% de probabilidad de morir en 10 años. Estos van a ser pacientes que ya tienen el antecedente de una enfermedad coronaria documentada clínicamente por imagen, pacientes con diabetes que ya tengan daño a órgano diana, nefrópatas con una tasa de filtración menor a 30, pacientes diabéticos tipo 1 de más de 2 años de evolución, y también pues con historia familiar con enfermedad arterial coronaria. Es importante, como dice la doctora, clasificar bien a nuestros pacientes, ya que de ello va a depender el manejo que les vamos a dar. Y sobre todo, pues también que los pacientes sigan instrucciones, cambien sus hábitos en el estilo de vida, actividad física, de enviarlos a nutrición, sobre todo, bueno, antes de que padezcan una dislipidemia, hacer la prevención primaria, y una vez que el paciente pues ya tenga el diagnóstico, hacer
prevención secundaria, es decir, enviarlos a nutrición, enfermería, psicología, para que tengan un estilo de vida saludable y pues se logren las metas en el tratamiento. Obviamente lo de la actividad física hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Antes de eso, chicos, nos regresamos al score, por favor. El que sigue hacia atrás. Muy bien. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un masculino de 57 años de edad. Ustedes van a ir ubicando en el score donde corresponde. Tenemos un masculino de 57 años de edad que, permítanme, fumador desde los 15 años hasta los 25, a razón de 15 a 20 cigarros al día. Actualmente está suspendido. Consumo de alcohol de manera ocasional, niega alergias, tiene diagnóstico de diabetes desde hace 11 años, en tratamiento con metformina 3 veces al día y glibenclamida cada 8 horas, sin plan de alimentación ni actividad física. Tiene diagnóstico de hipertensión arterial desde hace 1 año, en tratamiento con losartán cada 24 horas. Viene a consulta porque inicia hace 1 semana con malestar general, poliuria, polifagia, polidipsia, sin pérdida de peso. Acude a la UMF, donde le realizan glucometría, donde reporta 300 miligramos por decilitro. En la exploración física trae una presión arterial de 180/90, frecuencia cardíaca de 80, talla de 1,72, peso de 95, índice de masa de 32.2, tiene acantosis nígricans, acocordones, cardiopulmonar normal, resto sin alteraciones. En los laboratorios trae una glucosa plasmática en ayuno de 210, una creatinina de 0.9, un colesterol total de 350 y unos triglicéridos de 180. ¿Ok? En base a estos datos que les acabo de dar, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? Es riesgo alto, están cifras rojas. ¿Por qué? Por la hipertensión, ya tiene arriba de 180, es diabético, tiene colesterol arriba de 300, tiene más de 50 años, no hay daño renal reportado porque la creatinina dijo 0.9, ¿verdad? 0.9. Entonces, por la hipertensión, la edad, la diabetes ya establecida con descontrol arriba de 300 y la glucosa arriba, perdón, el colesterol arriba de 300 y el tabaquismo ya está en riesgo alto. De hecho, está en el tope del riesgo ¿En qué porcentaje te salió, Clemente? Si nos vamos a la gráfica por todos los riesgos, debe tener entre 11 y... ¿Qué porcentaje te salió? ¿Del riesgo a 10 años? Del score, de la tabla que tienes ahí en tu pantalla. Por la hipertensión y el colesterol está hasta el 18, perdón. Lo que quiero la finalidad de esto es que aprendamos a utilizar el score, ¿ok? Vamos a ver. Acabo de descubrir cosas nuevas con esta y me encanta. A ver. Amarillo. Miren, primero nos vamos a la edad. ¿Qué edad tiene el paciente? 57. Aquí tenemos el apartado de 55 años. ¿Sí lo ven? Ok, entonces en donde está el número 2, que es en esta parte de aquí, es 55, 56, 57, 58 y más o menos los vamos dividiendo, ¿ok? Ahora, entonces 57 quedaría aproximadamente en el donde está la segunda, ¿ok? Ahí donde nos están marcando.